Buenos días, jóvenes. Un gusto nuevamente estar con ustedes, ¿verdad? En una nueva clase de Física 4. Quiero felicitarlos, ¿verdad? Porque ya prácticamente esta es la última clase, ¿verdad? Por su esfuerzo, porque ustedes están subiendo las tareas, me alegra mucho, ¿verdad? Acuérdense que esta asignación va a ser la última de este tema que nosotros veamos. Estará ya disponible en Classroom para que ustedes desarrollen esta guía de trabajo y ustedes la puedan subir a la plataforma. Continuamos con lo que es la electricidad, pero veremos otro tema que es la resistencia eléctrica, que ustedes pueden ver unas pequeñas fórmulas de voltaje, de corriente eléctrica y de resistencia. Entonces, nosotros veremos lo que es la ley de Ohm. Es un elemento fundamental para la explicación de ciertos fenómenos relacionados con la electricidad. Este hecho fue descubierto en el año de 1827 por John Simon Ohm. Observó la relación entre el voltaje aplicado, símbolo B, la intensidad que tenemos aquí, que es el símbolo I, y la resistencia, donde se expresa con la famosa ley de Ohm, que es la ecuación fundamental de toda la ciencia de la electricidad. Esta ley ha revestido extraordinariamente por su importancia en los cálculos eléctricos. Entonces, en su formulación más sencilla, esta ley afirma que la intensidad de la corriente que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional a la diferencia de potencial y paralelamente inversamente proporcional a la resistencia. Entonces, nosotros, para poder resolver ejercicios de la ley de Ohm, nosotros vamos a utilizar estas tres fórmulas, lo que es, para calcular lo que es voltaje, tenemos que es la intensidad multiplicado por la resistencia. Y si nosotros queremos calcular la intensidad de la corriente, vamos a dividir el voltaje entre la resistencia. Y si queremos resistencia, nosotros vamos a dividir el voltaje entre la intensidad. Y aquí tenemos las unidades. Si nosotros vamos a trabajar con voltaje, la respuesta la tenemos que dar en unidades de voltios. Si vamos a trabajar con intensidad de corriente, las unidades serán amperios. Y la resistencia, las unidades van a ser ohmios. A continuación veremos un primer ejemplo. Nos dice, si un aparato eléctrico está conectado a una fuente de 120 voltios, transporta una corriente de 6 amperios, ¿cuál es su resistencia? Bueno, entonces como nosotros siempre lo trabajamos, leemos el ejercicio, después el siguiente paso es ver qué datos son los que nos están dando en el problema. Bueno, nos están dando lo que es voltaje, que es de 120, el voltaje que nos están dando. Vamos a ver, permítanme un segundo. Miren, es de 120. ¿Qué otro dato nos están dando? Bueno, 6 amperios, la variable I. ¿Y qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo cuál es su resistencia, R. Entonces, en la formulita que nosotros tenemos, acuérdense que ustedes siempre tienen que leer el material, toda la información teórica proporcionada. Después ustedes van a ver qué fórmulas son las que van a utilizar en ese tema y las van anotando en su formulario. Entonces decimos que R va a ser igual a B sobre I, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Nosotros vamos a tener lo siguiente. Decimos lo siguiente. B entre quién? Entre I. ¿Cuál es el valor de B? Bueno, es 120 voltios y el valor de I es de 6 amperios. Ustedes lo dividen en su calculadora y esto les va a dar un resultado de 200 ohmios, ¿verdad?
Ahora, acompañado siempre de una respuesta numérica, va lo que es la respuesta teórica, de dónde voy a obtener, porque siempre me preguntan, bueno, del mismo enunciado. Ustedes pueden decir que la resistencia del aparato eléctrico es de 200 ohmios, ¿verdad? Entonces, acuérdense, nuevamente les repito, estos ejercicios son sencillos, lo único que ustedes tienen que hacer es leer bien el enunciado y de ahí ustedes van a obtener lo que es su respuesta. Aquí es 120 entre 6 es igual a 20 ohmios, entonces la resistencia es de 20 ohmios. Ahora, vamos a ver las subunidades de ohmios, del ohm. Ok, tenemos que un ohm es igual a 1 sobre V entre 1 sobre amperio, ¿verdad? Ahora, vamos a ver el siguiente ejercicio. Nos dicen a continuación, este sería el problema número 2. Cuando una batería de 3 voltios se conecta a una luz, se observa una corriente de 6 mA. Bueno, M significa micro y A amperios. ¿Cuál es la resistencia del filamento de la luz? Bueno, entonces nosotros el siguiente paso es ver qué datos nos dan. Nos están dando voltaje. Miren. ¿Qué otra información nos están dando? La intensidad, ¿verdad? Miren, 6 microamperios. ¿Y qué me están pidiendo? Me están pidiendo la resistencia de ese filamento. Bueno, pero aquí yo tengo un inconveniente. Si se fijan las unidades me dicen ohm va a ser igual a V sobre A. No me están diciendo M sobre A. Entonces ustedes van a utilizar lo siguiente. Ustedes van a hacer una conversión. Perdón, aquí sería miliamperios. Entonces voy a decir, en un miliamperios es igual a 1000 amperios. Y ustedes van a efectuar lo que es la conversión. Van a decir 6 miliamperios por 1 miliamperios es igual a 1000 amperios, ¿verdad? Y esto va a ser igual a 0.006 amperios. Aquí hicimos una conversión porque ya no vamos a trabajar con 6 miliamperios, sino que esto lo vamos a trabajar con 0.006 amperios, ¿verdad? Amperios. Miren, aquí está. Este dato lo obtenemos de acá. Miren, ¿de dónde sale ese dato? De esta conversión. De esa conversión. Bueno, ahora vamos a sustituir los valores en nuestra fórmula. Resistencia va a ser igual a V. ¿Qué valor tiene V? 3.0 voltios. ¿Qué valor tiene I? 0.06 amperios. ¿Qué hacen ustedes? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, efectuar la división. Corroboren, por favor, a ver si está bien la división. Hagámoslo. Sí, está bien. Está bien, ¿verdad? Entonces sería 500 ohm. Entonces, acompañado, acuérdense siempre las guías de trabajo, que acompañada de la respuesta numérica hay una respuesta teórica. Concluimos que la resistencia del filamento es de 500 ohmios, ¿verdad? Está sencillo, si ustedes se fijan, solamente es identificar las unidades con las variables para poder resolver los ejercicios. Tenemos un ejercicio más, sería el problema número 3. Me preguntan, ¿cuál es el valor de la intensidad de la corriente eléctrica del siguiente circuito? Tenemos el circuito, ustedes lo pueden apreciar.
nos dan un voltaje. De aquí, de este circuito, nosotros vamos a identificar los datos. El voltaje es de 12 y, si se fijan, es lo que nosotros queremos calcular. Entonces, aquí tiene el signo de interrogación. Lo vamos a resaltar con este color. La resistencia es de 22.000 ohm. Ahora, ¿qué fórmula voy a utilizar? I va a ser igual a B sobre R. Intensidad de corriente va a ser igual al voltaje entre la resistencia. Ahora, a continuación, ¿qué haremos? Sustituiremos los valores en la ecuación. ¿Cuál es el valor del voltaje? 12. ¿Cuál es el valor de la resistencia? 22.000. Ayúdenme, por favor, a ver si está correcta la respuesta. Hagan ustedes la división y me dicen. La respuesta es 0.00545 amperios, ¿verdad? Entonces, la respuesta la vamos a acompañar, la respuesta numérica, de una respuesta teórica. La intensidad de la corriente eléctrica en ese circuito es de ¿cuánto? De 0.00545 amperios, ¿verdad? Y aquí nuevamente esta formulita ustedes la van a copiar en lo que es sus anotaciones del formulario. Pueden escribir la unidad en el sistema internacional para la resistencia eléctrica es ohm. Y un ohm es igual a 1 voltio entre 1 amperio, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan ahí en sus fórmulas. Ahora, vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué función cumple cada elemento de un circuito? Bueno, tenemos un circuito. El interruptor permite activar o desactivar el funcionamiento de un circuito. Por ejemplo, encender o apagar un bombillo. Vamos a ver las partes de un circuito eléctrico. Tenemos lo siguiente. Un circuito es un sistema en el cual la corriente fluye por un conductor en una trayectoria completa debido a una diferencia de potencial. En cualquier circuito eléctrico por donde se desplacen los electrones, a través de una trayectoria cerrada existen los siguientes elementos básicos: el voltaje, corriente y lo que es la resistencia. El circuito está cerrado cuando la corriente eléctrica circula en todo el sistema y abierto cuando no circula por él. Y hay diferentes tipos de circuitos que nosotros a continuación lo veremos, pero veremos ahora lo que son elementos de un circuito eléctrico. Tenemos el generador que produce la corriente eléctrica, un ejemplo de ella, una batería o una pila. Tenemos los cables que son los encargados que van a transmitir la corriente eléctrica desde el generador. Bombillas y otros transforman la corriente eléctrica en luz y tienen movimiento, ¿verdad? Componentes, tenemos un interruptor que controla cuando en el circuito circula la corriente y cuando no. Ahora veremos también, tenemos hilos de conductor. Estas son representaciones gráficas que ustedes también las pueden ver y los pueden ver en planos eléctricos, los que estudian técnico, ¿verdad? Lo que es el ejemplo del generador, la simbología, lo que es la bombilla, un motor, un voltímetro, un amperímetro y un interruptor. En la siguiente diapositiva nosotros observamos lo que es la intensidad y conductores. Tenemos aquí un resumen de quiénes son los generadores, que son las pilas, baterías, generadores magnéticos, rotatorios o células solares. ¿Quiénes son los receptores? Son las lámparas, resistencias, motores, zumbadores. Tenemos el control. Quien controla es el interruptor. Cuando nosotros llegamos a nuestra casa, encendemos, presionamos un interruptor, se enciende la luz, ¿verdad? Tenemos conmutadores, pulsadores y etcétera. Ahora,
Aquí está. Los tipos de circuitos que tenemos nosotros son circuito en serie y circuito en paralelo, y hay otros que son circuitos mixtos. Entonces, aquí ustedes pueden observar lo que es la representación. Miren, carga positiva, carga negativa de la batería. Tenemos un interruptor y aquí están representadas las bombillas. Ahora, en lo que es un circuito en paralelo, aquí si se fijan, están en serie. Aquí hay dos lámparas. Son consecutivas. Ahora, en cambio, circuito en paralelo, aquí gráficamente ustedes lo pueden ver que están en paralelo. Miren, no están continuos. Tenemos lo que es la pila, el interruptor y lo que son las bombillas. Ahora, vamos a ver aquí, los elementos de un circuito eléctrico se pueden conectar en tres formas, como les había dicho anteriormente. En serie, en paralelo y mixto. Si se fijan, mixto es que hay circuitos en serie y en paralelo. Bueno, entonces diremos, circuito en serie. Los receptores se conectan a continuación del otro, el final del primero con el principio del segundo, y así sucesivamente. En paralelo, aquí en paralelo, son los circuitos en los que los receptores se conectan, todas las entradas de los receptores unidas y todas las salidas también se unen por otro lado. Entonces aquí tenemos, miren, y mixto son aquellos, vamos a ver aquí, mixtos, son aquellos circuitos eléctricos que combinan serie y combinan paralelo. Lógicamente estos circuitos tendrán más de dos receptores, ya que si tuvieran dos estarían en serie o en paralelo. Entonces, para que ustedes lo identifiquen, serie, paralelo y mixtos, porque van combinados. Miren nuevamente un ejemplo de los ejercicios que nosotros vamos a calcular. Tenemos un circuito eléctrico en serie. Aquí tenemos dos resistencias en serie, ¿verdad? Y aquí tenemos lo que es el voltaje total, y en cada una de las resistencias va a haber una intensidad de corriente. Intensidad 1, resistencia 1, intensidad 2, resistencia 2, y lo que es, y hay una sumatoria de intensidad y que nos va a dar lo que es la intensidad total y la resistencia total. Siguiente ejemplo, miren, tenemos un ejemplo de lo que es un circuito eléctrico en serie, en paralelo. En paralelo. Si se fijan, están así, de forma paralela. Tiene una resistencia 1, tiene una intensidad de corriente 1. Y aquí tenemos resistencia 2 e intensidad de corriente 2. Y tenemos un voltaje total. Siguiente ejemplo, circuito eléctrico mixto. Si se fijan que hay dos en serie y hay en paralelo. Tenemos, cada uno contiene su resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, tiene intensidad de corriente 1, intensidad de corriente 2, intensidad de corriente 3 y tiene un voltaje total. Aquí podemos ver la representación de circuito en serie y con su fórmula. Serie, la resistencia la vamos a calcular de la siguiente forma. R total va a ser igual a resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3, etcétera, etcétera, ¿verdad? En paralelo, para calcular la resistencia, aquí tenemos el circuito, ahora lo vamos a dividir. 1 sobre RT va a ser igual a todo esto. Mixto, tenemos unas formulitas a seguir también, pasos a seguir. Tenemos fórmula, ¿verdad? Que está la fórmula 1 y la fórmula 2. Para este circuito y para este circuito. Serie R más R2 va a ser igual a la resistencia total, y en paralelo tenemos también esta fórmula. Ahora, ya vamos a lo que es aplicar la fórmula. Vamos a ver lo que es el problema número 1. Me dicen, ¿cuál es el valor de la intensidad de la corriente eléctrica y la resistencia total del siguiente circuito eléctrico en paralelo? ¿Cómo sé que están en paralelo? Miren, están de esta forma. Eso es lo que usted tiene que comprender. Cuando es en serie van consecutivos y cuando es en paralelo están obviamente en paralelo, ¿verdad?
Si se fijan por las unidades, yo ya sé que esto es ohm, entonces me están dando resistencia y veo lo que es V, que es voltaje. Entonces ya sé que me están dando dos datos muy importantes. Voltaje es igual a 12 voltios, me están pidiendo la intensidad, pero total. Miren, total. Me están pidiendo la intensidad total. Vamos a ver, me están dando lo que es resistencia 1, que es 15, y resistencia 2, que es 20 ohms. La fórmula que voy a utilizar para calcular lo que es la intensidad es la siguiente. Esta va a ser para calcular la intensidad en cada uno de estos circuitos. Entonces, vamos a ver el primer dato. Voltaje entre la resistencia número 1, porque me están dando dos resistencias. Va a ser a 12 entre 15, va a ser igual a ¿cuánto? Corroboren si el dato está bien, por favor. Es igual a 0.8 amperios. Tengo la resistencia 1. Ahora, para la resistencia 1. Ahora, la intensidad para la resistencia número 2 va a ser igual a 12 entre 20. Esto va a ser igual a 0.6 amperios. Ahora, esa no es mi respuesta, no es la respuesta que tengo que dar, porque calculé la intensidad para la resistencia 1, la intensidad para la resistencia 2, y me están pidiendo la intensidad total. Bueno, entonces la intensidad total va a ser lo siguiente. Intensidad 1 más intensidad 2, esto va a ser igual a 0.8 amperios más 0.6 amperios es igual a 1.4 amperios, ¿verdad? Entonces, esta es otra formulita que ustedes van a tener que anotar en su formulario. Ahora, aquí no está completa la respuesta. ¿Por qué? Porque me están pidiendo también una resistencia total. Bueno, entonces voy a utilizar esta pequeña fórmula. La resistencia 1 la voy a multiplicar por la resistencia 2 en el numerador y en el denominador voy a tener lo siguiente, una sumatoria, la resistencia 1 más la resistencia 2. Entonces ustedes efectúan la multiplicación del numerador, 15 por 20 es igual a 300, entre el denominador que es 35, a esto les va a dar un valor de 8.57 ohm. Esta va a ser lo que es la intensidad total y la resistencia total. Sacamos cada una y después nos pidieron la total. Está fácil el ejercicio y ustedes tienen que anotar esta fórmula, ¿verdad? Ahora, veremos el siguiente ejemplo. Se presenta el siguiente circuito en serie. Fíjense, está en serie. De repente yo no les puedo decir en el problema que está en serie. Ustedes lo tienen que identificar. Calcular la resistencia total y la intensidad de la corriente. Entonces vamos a ver qué datos me están dando. Bueno, me dan un voltaje de todo el circuito que es de 180 voltios. Resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. ¿Verdad? Así los nombré, aquí están nombrados A, B, C. Yo lo nombré así. Ahora, ya tengo la fórmula de la intensidad, tengo la fórmula de la resistencia total. Si se fijan ustedes, el circuito anterior era en paralelo. Tenía que utilizar la fórmula anterior. Ahora en este ejercicio es otra fórmula porque es la resistencia total, pero el circuito es en serie, por eso cambia la fórmula. Bueno, vamos a calcular. Resistencia total va a ser igual a la sumatoria de cada una de las resistencias. Tengo R1, 10 ohm, más 20 ohm, más 30 ohm. Esto es igual a 60 ohm. Ya encontré lo que es la resistencia total. Pero también me están pidiendo la intensidad de la corriente. Bueno, entonces la intensidad de la corriente en este circuito en serie es el siguiente. Intensidad va a ser igual al voltaje entre R. Esto es igual a 180 voltios entre 60. Hagan la división a ver si es correcta la respuesta. Es igual a 3
amperios. Entonces mi respuesta sería la siguiente. La intensidad de la corriente eléctrica total en el circuito en serie es de 3 amperios y la resistencia total en el circuito es de 60 ohm. Entonces, jóvenes, esto ha sido prácticamente la clase del día de hoy. Les agradezco por estar aquí, ¿verdad? Nuevamente. Y les recuerdo, esta es la última clase, queda de trabajo la guía número 3 de su material de trabajo. Lo subiré en la plataforma para que ustedes puedan ver también el video en YouTube para que ustedes lo puedan ver. No sé si tienen alguna duda de la clase del día de hoy. ¿Dudas, Yancy? No, profe, le entendí. Le entendió, excelente. Entonces, si se fijan, los problemas no están nada complicados. Recomendaciones. 1, ¿qué tiene que hacer? Tiene que leer el material, hacer su pequeño resumen, después ir anotando las fórmulas, ¿verdad? Para presentar su formulario de trabajo. Después usted tiene que desarrollar su guía, ya teniendo claros los conceptos, ¿verdad? Y qué fórmulas son las que va a utilizar. Y por último, subirlo en la plataforma de Classroom, donde yo lo revisaré. Si no hay dudas, jóvenes, entonces esto es la clase del día de hoy. Y cualquier cosa me pueden mandar mensaje a mi privado si no entienden, ¿verdad? Entonces, mucho gusto y se cuidan mucho, ¿verdad? Y bendiciones. Nos vemos, Yancy, se cuida mucho. Igual, profe. Bueno.